Buenos días, les damos la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso sobre metodologías e instrumentos para la planificación del desarrollo territorial. En la clase de hoy vamos a trabajar específicamente los contenidos vinculados a la elaboración de mapas de actores y el análisis de las redes de actores en el territorio. El objetivo de esta clase es justamente brindar elementos conceptuales y metodológicos para el análisis de redes y la elaboración de mapas de actores, y vamos a organizar la clase en torno de 4 momentos, 4 bloques principales. Un primer bloque que lo realizaremos a modo de repaso y para integrar los contenidos que fuimos viendo en las clases anteriores con la clase actual. Lo destinaremos a presentar algunos aspectos institucionales del enfoque territorial y fundamentalmente situar en él el rol que tienen los actores y el análisis de los actores para este aspecto. Un segundo momento lo dedicaremos al análisis de aquellos elementos conceptuales necesarios para el análisis de redes y la elaboración de mapas de actores. Y un tercer momento estará dedicado a identificar cuáles son los criterios metodológicos para la elaboración del mapa de actores y el análisis de las redes. Yendo al primer punto, y un poco a modo de repaso, nos preguntamos, ¿qué rol desempeña la dimensión institucional, política y cultural en los procesos de desarrollo territorial? ¿No? Y aquí hay un punto que queremos recuperar de las clases anteriores y es esto que decíamos, que el desarrollo territorial se entiende como un proceso de cambio socioeconómico, político, institucional y de carácter endógeno que impulsa una comunidad en torno de una idea de desarrollo, ¿no? Y siendo así, siendo que es un proceso socioeconómico, político, institucional y de carácter endógeno, entonces el enfoque del desarrollo territorial va a reconocer que los aspectos institucionales juegan un papel muy significativo en el mismo, y que ¿por qué? Porque tienen o se relacionan con una dimensión política y con anclajes culturales e identitarios que es necesario conocer y movilizar para sostener una estrategia de desarrollo. ¿Y quiénes impulsan, quiénes sostienen, quiénes llevan adelante esa estrategia de desarrollo? Bueno, justamente un conjunto de actores y de agentes locales, territoriales o extralocales que operan en ese territorio. Por lo tanto, entonces, es necesario analizar el componente político e institucional de los procesos de desarrollo y las características que el mismo adopta en una localidad, en un territorio y en una región, en relación con qué. Bueno, con esas modificaciones o con esos aspectos estructurales e institucionales que operan sobre el territorio, con la necesidad de promover estrategias de articulación público-privado, con desarrollar capacidades e innovaciones para el desarrollo del territorio, con reconocer cuál es el proceso político, democrático, participativo y planificado que podamos sostener a mediano y largo plazo. De allí entonces que sea necesario justamente estudiar el rol de los factores en los procesos de planificación del desarrollo territorial. Y aquí Silva Lira, tomando un artículo que utilizamos para la clase 2 y la clase 3, va a señalar que si las posibilidades de desarrollo territorial radican en la explotación o el aprovechamiento del potencial de los recursos endógenos, los recursos propios del territorio, entonces una tarea central para los actores del territorio será reconocer esa potencialidad y al mismo tiempo generar capacidades para que efectivamente puedan aprovechar esa potencialidad para el desarrollo de aquellas estrategias u objetivos que se propongan en el marco de la planificación del desarrollo territorial. Y este autor va a agrupar a estos recursos en términos de recursos físicos, en términos de recursos humanos, recursos económicos, financieros, tecnológicos, socioculturales, y también uno que denomina el capital social.
Y el concepto de capital social es un concepto relevante para el análisis de los actores del territorio. ¿Cómo va a definir Silva Lira al capital social tomando una definición de Putman y de Pixberg? Lo va a definir como el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, solo podemos pensar de un territorio, las normas de comportamiento cívico practicadas entre ellos y el nivel de asociatividad que los caracteriza. El capital social da cuenta de la calidad y la fortaleza del tejido social interno de una sociedad. Y esta idea, ¿no? Que el capital social nos muestra la calidad y la fortaleza del tejido social, es una idea que vamos a mantener porque es la idea que vamos a tratar de, o es la cuestión que vamos a tratar de dilucidar cuando elaboremos el mapa de actor, o el mapa de actores, y el análisis de las redes que componen esos actores en el territorio. Entonces, en términos bastante sintéticos y un poco esquemáticos, pero creo que útiles para esta clase, podemos afirmar que el enfoque de desarrollo territorial sostiene que a igualdad de condiciones, o sea, manteniendo todas las condiciones estables, el surgimiento y el fortalecimiento del capital social es una condición necesaria para que la estrategia de desarrollo tenga mayores posibilidades de éxito. Entonces, por eso la idea de capital social es una variable relevante para los procesos de desarrollo local y por lo tanto es una variable que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el análisis de nuestra estrategia de desarrollo territorial. Vamos a repasar algunos elementos que ya vimos en clases anteriores, pero que vienen a cuento de la relevancia que tiene la dimensión política e institucional y el análisis de actores dentro del enfoque del desarrollo territorial. En primer lugar, habíamos dicho que el enfoque del desarrollo territorial y la planificación del desarrollo territorial tiene un carácter endógeno, ¿no? Supone un proceso llevado adelante por la misma comunidad, pero que al mismo tiempo requiere articulaciones hacia arriba. Entonces, la capacidad de llevar adelante este proceso recae en buena medida en las capacidades de esos actores. Tiene un carácter democrático, implica reconocer la valoración de los aportes de todos los actores de la comunidad, supone ampliar los espacios de participación y supone el respeto de la voluntad de la mayoría. Tiene un carácter participativo, requiere el involucramiento activo de diferentes actores, requiere la búsqueda de algún consenso, requiere conocimiento e internalización del proceso que se está llevando adelante en la comunidad. Tiene un carácter concertado y planificado, supone que los acuerdos se sostengan en el tiempo, y que se sostengan en el tiempo con capacidad de planificación y de adaptación del proceso a las nuevas realidades sociales. Implica articulación público-privado e implica sostener estrategias asociativas y cooperativas entre los actores del territorio. E implica un tratamiento del conflicto, considerando que el conflicto es inherente al proceso de desarrollo territorial y a la planificación de ese desarrollo. El conflicto expresa las dinámicas estructurales e institucionales existentes en el territorio, de modo tal de que, lejos de no reconocerlo u obviar el conflicto, el enfoque lo incluye y lo analiza y tematiza. Ahora quisiera pasar al segundo punto, y ya para adentrarnos más específicamente en los contenidos de la clase, quisiera revisar con ustedes cuáles son esos aspectos conceptuales que tenemos que tener presentes para el análisis y la elaboración de mapas de actores. Y aquí vamos a utilizar los dos textos que forman parte de nuestra bibliografía obligatoria. Por un lado, el texto de Contreras y Aguad, que es un estudio de caso, de una experiencia concreta, de mapeo de actores para un proyecto
de desarrollo productivo impulsado por el INTA, ¿no? Con lo cual, además de tener los elementos metodológicos y conceptuales, tiene el análisis concreto de la aplicación a un caso. Por eso les recomendamos la lectura de ese texto. Y en segundo lugar, el texto de Pedro Jiménez, que nos va a brindar los elementos más conceptuales y metodológicos, y algunos ejemplos también. Eh, y aquí estos dos autores nos van a dar los parámetros sobre los cuales identificar algunos puntos de relevancia, ¿no? En primer lugar, ahí queremos señalar que, como dice Contreras y Aguad, el mapeo de actores sociales que están presentes en un territorio es una parte relevante del diagnóstico. Ustedes recordarán que en la clase anterior elaboramos un diagnóstico territorial. Y para la elaboración de un diagnóstico territorial, uno de los puntos que debimos tener en cuenta era los aspectos institucionales, la vinculación entre los actores, el rol y los intereses de los actores en el territorio. Justamente, el tema que vamos a abordar hoy, que es el análisis de las redes y la elaboración de mapas de actores, es una herramienta, es una metodología específica para componer, desarrollar ese diagnóstico territorial y a la postre presentar un conjunto de metodologías que nos sirven para planificar el desarrollo territorial. Pedro Gutiérrez, en el artículo que tenemos como bibliografía obligatoria, va a decir que el sociograma representa gráficamente las relaciones sociales que están presentes en un momento determinado entre un conjunto de actores en un territorio con vistas a transformar una situación, ¿no? Por lo tanto, al igual que el diagnóstico, un mapa de actores, o sociograma, como también se lo conoce, constituye una evaluación de una situación dada, una evaluación ex antes de esa situación. Por eso es importante considerar el mapa de actores o al sociograma como una herramienta metodológica para la planificación del desarrollo territorial. Es la forma de visualizar, identificar relaciones entre actores y plasmarlas en un papel o en un mapa. Gutiérrez va a señalar que el análisis de las redes y el análisis de los actores parte de los siguientes supuestos. Y esto es importante. Es pensar a la sociedad en términos de una estructura, en términos de estructuras sociales. Que esas estructuras sociales se manifiestan en forma de relaciones entre actores sociales. Estos pueden ser actores individuales, pueden ser grupos, pueden ser organizaciones, pueden ser clases, ¿no? Pero lo interesante acá es que el mapa de actores nos permite identificar relaciones entre actores. Y el conjunto de relaciones entre ellos constituyen redes. Entonces ven acá cómo en un mapa de actores identificamos relaciones y esas relaciones, operadas en conjunto, conforman redes. Que a su vez, según sea la posición que los diversos actores intervinientes ocupan en dichas redes, van a definir los valores, las creencias y los comportamientos. Es decir, que por el lugar, por la posición principal, secundaria, dominante, subalterna, que tengan los actores en las redes, van a definir los valores, las creencias, los comportamientos, las acciones, los intereses, ¿no? Es interesante ver esta concatenación de vínculos, de relaciones entre los actores y las redes que conforman. Y esto es importante remarcarlo. En el análisis de redes, en el mapa de actores, no miramos grupos individuales, no miramos grupos o individuos en particular, sino que lo que nos interesa son las relaciones y las redes de relaciones que surgen de los grupos y actores presentes en el territorio. Este es un punto interesante. Nos interesa ver relaciones, nos interesa ver cómo conforman redes, y nos interesa ver redes de relaciones en función del lugar que ocupan en esa estructura. Tuvimos
estuvimos hablando de dos conceptos de forma reiterativa. Es el concepto de actores locales y de agentes de desarrollo territorial. Y esto ustedes lo pueden profundizar en la bibliografía complementaria. El texto de Madoeri en particular va a trabajar el concepto de red, el concepto de actor y el concepto de actor y el concepto de agente y la diferencia entre ellos. Eh, para comenzar, ¿cómo definimos al actor? Bueno, acá hay una definición de carácter más sociológica, ¿no? El concepto de actor se encuentra estrechamente vinculado a la noción de acción, ¿no? A lo que el actor realiza. Pero su análisis tiene que reconocer el contexto del sistema de relaciones del cual forman parte. O sea, los actores no se expresan como una individuación, como un hecho aislado, sino el actor se expresa en las relaciones que establece con el contexto del que forma parte y de ese sistema de relaciones que conforma. Por eso, van a decir Madoeri, y también lo van a retomar Gutiérrez y los autores que analizan, que realizan mapas de actores, los actores no se definen aisladamente o no definen aisladamente su acción pública, sino que operan en un contexto político, económico, social y territorial determinado. No tienen una capacidad de actuación homogénea, sino que dependen del tema en cuestión, dependen de las alianzas, los obstáculos y los recursos a los que puedan acceder o a los que están en juego. Es decir, que los actores o la capacidad de actuación de los actores va a depender de los recursos que dispongan, de los vínculos que tengan, las alianzas que puedan establecer. Y la capacidad de actuación de los actores varía en el tiempo. Los actores no tienen todos, durante todo el tiempo, la misma capacidad, sino que esta es una relación dinámica, ¿no? En algún momento pueden aumentar o perder capacidad de actuación en función de el aumento o disminución de la capacidad de otro. ¿Mm? El actor se define por la escena donde actúa, ya como en términos teatrales, en términos dramatúrgicos, uno podría decir que el espacio en el que actúa es el escenario social, ¿no? Ya sea económico, político, social, cultural, y el lugar que tenga en ese escenario. Un lugar privilegiado, un lugar preponderante, un lugar secundario, un lugar subalterno, un lugar casi aislado o intrascendente. Por el contrario, el agente es aquel que expresa un compromiso con el proceso de desarrollo territorial, más allá de su inserción sectorial o incluso independientemente de su residencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que el agente de desarrollo será aquel que tiene un compromiso especial, particular con el proceso. No solo es parte de un contexto o de una situación o de un conjunto de relaciones, sino que es aquel o aquellos o aquellas que asumen un rol decidido para impulsar el proceso de desarrollo, ¿no? En términos locales, en términos de la planificación del desarrollo territorial en general, estos actores están identificados con el sector público, ¿no? A nivel local, con los gobiernos locales. Son agentes en el proceso de desarrollo territorial, por ello decimos todos aquellos que en el campo político, económico, social y cultural sean portadores de propuestas que tiendan a aprovechar de mejor manera la potencialidad local y generar capacidades para el desarrollo. ¿Mm? El sentido de la acción, o sea, es decir, por qué llevamos adelante una acción, cuánto nos comprometemos con esa acción, convierte a un actor, que es uno de los presentes en nuestro escenario, en un agente, es decir, en alguien que lleva adelante una acción decidida, protagónica, para impulsar ese proceso de desarrollo territorial. Los agentes de desarrollo territorial que impulsan este proceso son tanto públicos como privados. En general pensamos
un rol preponderante para los agentes públicos, pero también lo debemos considerar para los agentes privados. Y también pueden ser, en particular, autoridades locales, pueden ser universidades, pueden ser cámaras empresarias, centros de formación, agencias de desarrollo. Pero es necesario que se generen entre ellos los procesos de confianza que potencien su accionar. Y aquí entonces volvemos al concepto de capital social que habíamos mencionado al principio y también algunos de los supuestos de los procesos de desarrollo territorial, como es este carácter de articulación público-privada, es este carácter participativo, es este carácter planificado, son elementos que hacen a el fortalecimiento de nuestra estrategia. Cuando hablamos de actores, también hablamos de tipología de actores. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que podemos planificar, eh, o podemos identificar diferentes actores de este proceso. Una forma sencilla de identificar actores es por la capacidad que tienen para impulsar u obstruir un proceso de desarrollo. Entonces, ¿quién es un actor? Uno puede definir un actor rápidamente como aquellos que tienen capacidad para impulsar, o sea, llevar adelante, o obstaculizar un proceso de desarrollo. Esta concepción nos permite identificar a aquellos actores que son estrictamente esenciales para el proceso en curso y al mismo tiempo nos permite excluir a quienes no son determinantes, ¿no? Y concentrarnos, como hacer un foco sobre los actores determinantes. A modo de clasificación rápida, podemos clasificar a los actores en actores públicos, en actores privados, sociales, organismos internacionales, del conocimiento. Pueden ser actores vinculados al sector político, al sector económico, actores sociales, comunitarios, culturales, ambientales. Pueden ser locales o extralocales, pueden ser nacionales, provinciales o internacionales, si son extralocales. Pueden ser colectivos vinculados a agrupaciones, corporaciones, instituciones de representación, o pueden ser individuales, o sea, que operan a título personal pero con un suficiente prestigio y reconocimiento social que los hace relevantes para este proceso. O sea, en los términos de que pueden impulsar o que pueden obstruir el proceso. Y los actores se definen también por los recursos con los que cuentan para impulsar u obstruir un proyecto. Y estos recursos pueden ser políticos, si forman parte del sector público, o capacidad de lobby, pueden ser económicos, pueden poseer conocimiento técnico, saber experto, pueden poseer conocimientos operativos, trabajo y saber hacer, o pueden tener recursos simbólicos y de valoración social o de prestigio, de reconocimiento social. Digo, muchas veces hay figuras que tienen capacidad de influir sobre los demás en los territorios, ¿no? Entonces estas personas, estas figuras también son, es necesario identificarlas, reconocerlas eh, para nuestro proceso de desarrollo o para el análisis de esos mapas de actores. Y ahora sí vamos a entrar en la parte más operativa de la clase de hoy, que es la dedicada a indagar en los criterios metodológicos para la elaboración de mapas de actores y el análisis de redes. Y acá nos vamos a referenciar en el texto de Gutiérrez, principalmente, y vamos a ver, a identificar los elementos más importantes para elaborar un mapa de actor y hacer un análisis de red. En primer lugar, ¿qué es un mapa de actor? ¿Mm? Un mapa de actor es un instrumento que permite detectar, describir, graficar y analizar cuál es el desempeño de los actores en un territorio. ¿Mm? Habíamos dicho que el mapa de actores nos permitía identificar relaciones e identificar redes.
y la forma de comportamiento y posición de los actores en esas redes y en relación a las relaciones que sostienen, ¿no? La elaboración de un mapa de actores es un proceso colectivo y colaborativo. Forma parte de nuestra elaboración del diagnóstico y requiere la aplicación de una metodología. En el texto de Gutiérrez ustedes verán que un mapa de actores se elabora a partir de un conjunto de estrategias, entre ellas la elaboración de eh, la realización de entrevistas, la realización de encuestas, la realización del relevamiento de material documental, la observación, ¿m? Y dentro de esas técnicas, la observación y la contextualización del rol de los actores, de las relaciones que establecen y la posición que tienen en ese contexto, en ese territorio, es muy relevante. ¿M? ¿Para qué sirve elaborar un mapa de actores o un sociograma? Habíamos dicho que es un instrumento necesario para realizar un diagnóstico. ¿M? Entonces, en primer lugar, para elaborar nuestro diagnóstico territorial tenemos que hacer un mapa de actores. Tenemos que conocer quiénes son los actores del territorio y qué relaciones tienen entre ellos. Pero también hacer un mapa de actores nos va a permitir visualizar la ubicación de los actores en ese mapa, en esa red de relaciones, y la lógica de acción entre ellos. Un mapa de actores nos brinda una foto de la estructura de relaciones existentes para el análisis del territorio y nos permite identificar lazos de influencia y de preferencia en las relaciones entre estos actores. Decimos que la elaboración de un mapa de actores nos permite identificar diversos actores y procesos que ocurren a nivel local. ¿Por qué decimos esto? Porque la existencia de diversos actores locales y extraterritoriales y de las redes de actores que operan en el territorio, las vamos a poder identificar a partir de la elaboración de este mapa de actores. También nos va a permitir identificar relaciones reales y potenciales entre los actores. Y también la ausencia de relaciones, indiferencia entre ellos o desconocimiento, y la existencia de relaciones conflictivas, es decir, conflicto de intereses. También nos va a permitir identificar, como dijimos, niveles de conflicto y oposición o intereses contrapuestos. También nos va a permitir identificar los niveles de cooperación y de intercambio colaborativo que se expresan entre los actores. La existencia de vínculos relacionales y de mecanismos de confianza entre ellos son útiles, como habíamos visto en la primera parte de la clase, para llevar adelante un proceso de desarrollo territorial. Bueno, debemos mapearlos con esta estrategia de mapa de actores y análisis de redes. Y también nos va a permitir identificar la existencia o no de capital social en el territorio. La densidad mayor o menor de capital social nos va a brindar mayores elementos o menores elementos en términos de capacidades. Los vínculos existentes entre los actores y las capacidades para el desarrollo del territorio también las vamos a poder ver a partir de la vinculación entre actores. ¿Cómo se elabora un mapa de actores? Este es un punto que nos interesa especialmente, trabajar. Y aquí vamos a ver cuáles son los elementos a considerar. Ahí entonces vamos a ver un punto que es relevante y es cómo elaborar un mapa de actor. Y acá
Y acá, eh, la pregunta fundamental que nos queremos hacer es la siguiente. ¿Con quién usted se relaciona en primer lugar, en segundo lugar? Y luego realizar una tabla con estas respuestas dadas, ¿no? Entonces, una primera pregunta o la pregunta sencilla que vamos a hacer para hacer un mapa de actores es la siguiente. ¿Con quién se relaciona usted? En primer lugar o de forma más importante. ¿Con quién se relaciona usted en segundo lugar o de una forma menos importante? ¿Con quién se relaciona usted en tercer lugar o de una forma con menos regularidad? ¿Con quién no se relaciona? ¿Con quién se relaciona cada tanto? Es decir, preguntas para establecer las relaciones. Eh, La técnica del sociograma, esto nos lo dice Gutiérrez siguiendo a Pizarro, consiste en representar gráficamente las relaciones interpersonales en un grupo de individuos mediante un conjunto de puntos, es decir, de individuos, conectados por una o varias líneas, que son las relaciones interpersonales o relaciones sociales, en el sociograma. Y esas líneas empiezan a marcarnos las relaciones sociales de distintos tipos, que no se identifican necesariamente con los individuos, sino en la operatoria o en la dinámica que adquiere el sociograma. Dos cuestiones nos interesan tener en cuenta para el análisis de actores. En primer lugar, los diferentes tipos de relaciones que existen entre los sujetos. Y en segundo lugar, la densidad o discontinuidad de esas relaciones y las diferencias en los contenidos o los intereses de esos actores. O sea, nos interesa ver el tipo de relaciones y la densidad o calidad de esa relación y las diferencias o conflictos existentes. ¿Qué tenemos que observar para hacer el sociograma? Al menos tres cuestiones. ¿Quién y desde dónde se ejerce el poder? Y esto nos va a permitir identificar al actor preponderante. Y una forma de graficar a ese actor preponderante es poniéndolo en el centro de este mapa. Una segunda cuestión, ¿cuál es el nivel asociativo? Es decir, ¿cuál es el vínculo que existen entre ellas? Y en tercer lugar, podemos identificar quiénes ocupan la base social, quiénes ocupan lugares más destacados o preponderantes. Hay una segunda cuestión que nos interesa, que es cómo se grafican estos actores y estas posiciones. Y ahí nos interesa particularmente eh, establecer formas de graficarlos sencillas, prácticas y bien visibles. En el texto que ustedes tienen como bibliografía van a ver distintos gráficos o distintos modelos. Pero en general, y ahora acá a continuación vamos a ver algunas formas de graficación, se suelen utilizar formas geométricas. Entonces, podemos utilizar triángulos para los actores del sector público, círculos para los actores del sector social, rectángulos o cuadrados para los actores del sector privado, óvalos para los actores de la ciencia y la tecnología. Y como decimos, se recomienda poner en el centro al actor en torno del cual gira nuestro mapa de relaciones. Y la segunda cuestión que nos interesa conocer es qué tipo de relaciones podemos identificar y cómo graficarlas. ¿Mm? Dijimos que son dos tipos de relaciones. Por un lado,
esas relaciones pueden ser simples contactos, pueden ser relaciones estrechas y fluidas, pueden ser relaciones de conflicto, pueden ser relaciones intermitentes. Tenemos que ver qué tipo de relaciones hay entre los actores. Y en segundo lugar, tenemos que poder graficarlas de forma bien visible, esas relaciones. Podemos utilizar flechas gruesas o flechas finas para identificar la intensidad del vínculo. Estas flechas pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Podemos establecer líneas de puntos para demostrar relaciones tenues. Podemos establecer flechas con algunas marcas para establecer relaciones conflictivas. Podemos establecer flechas con círculos para marcar relaciones potenciales. En esta tabla, en este gráfico que les mostramos, podemos ver la forma de graficar que antes les decíamos. En primer lugar, vemos los actores con una figura geográfica, el triángulo para los actores del sector público, y dentro del triángulo una identificación de quiénes son. Es el municipio, es el gobierno local, es la provincia, es la nación, es un ministerio. El sector privado pueden ser pymes, pueden ser medianas empresas, pueden ser grandes empresas. Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las asociaciones empresarias las podemos graficar con círculos. Y por otro lado, las relaciones. Las relaciones en términos de flechas nos van a marcar si la relación es unidireccional, es bidireccional, si es fuerte, si es débil, si hay oposición o es conflictiva, si la relación es débil, si la relación es potencial. Y Gutiérrez nos va a decir que hay elementos que tenemos que identificar para el análisis de nuestro mapa. Estos elementos son elementos que tienen algunas cuestiones que recomendamos que ustedes las lean específicamente y las profundicen en la lectura de la página 72 y 73, pero que en definitiva las podemos resumir de la siguiente modo. La intensidad de las relaciones. Debemos fijarnos en qué relaciones son dominantes en cada espacio, si son débiles o fuertes, si son bidireccionales, si son relaciones horizontales o verticales, si son entre pares. En segundo lugar, la densidad de esas relaciones. En un mapa suele aparecer como mínimo un par de zonas diferenciadas y densamente trabajadas internamente. En estas zonas de alta densidad tenemos que poner el objeto de atención. Es decir, si nosotros logramos identificar que un conjunto de actores establece una relación densa entre ellas, entonces podremos o tendremos que focalizarnos en un análisis particular, ¿no? Porque ahí hay una dinámica especial entre estos actores. La otra cuestión que tenemos que tratar de identificar es ver quiénes son los elementos o los actores centrales. Ya lo mencionamos, pero es importante identificar quién es el actor central porque opera como un actor aglutinador de relaciones o conforma un espacio con mayor densidad de relaciones y de vínculos y de contactos entre los actores. Con lo cual entonces es importante ver quiénes son eh, los actores centrales. Y por otro lado tenemos la observación de los elementos articuladores, es decir, aquellos que sin ser centrales ocupan una posición estratégica.
ya sea por su actividad, por el prestigio, por la coyuntura. Es importante ver quiénes son y ver cómo se une ese tipo de relaciones. La centralidad que tienen estos actores es importante en dos sentidos. Uno, por el número de contactos que establece un actor, y otro, por la importancia que tiene esa posición relativa de un actor en relación con la articulación de la red. Entonces, ver quiénes son los elementos articuladores o los actores articuladores de nuestra red da lugar a pensar, por un lado, el número de contactos que tiene ese actor con otros, y por otro lado, la posición relativa que tiene dentro de la red. También es importante identificar conflictos o rupturas de la red, ¿no? Habíamos dicho que el enfoque del desarrollo territorial no puede obviar los conflictos. Los conflictos son inherentes a este proceso, a un proceso de desarrollo y a la planificación del desarrollo. Por lo tanto, entonces, eh, es necesario identificar los vínculos y el conflicto existente entre actores. Y también, así como miramos espacios de articulación, tenemos que ver si hay espacios o actores que no tienen relación, ¿no? Es decir, los espacios sin relacionar son aquellos lugares que hipotéticamente habría que relacionar de algún modo, o si se establecen relaciones, se facilitaría una posible acción comunitaria o se fortalecería la planificación del desarrollo. Por lo tanto, entonces, es necesario identificar donde no hay relaciones para construir, para generar acciones en aras de nuestra estrategia de desarrollo. También es interesante ver aquellos actores que establecen relaciones indirectas. Tal vez el actor A con el actor B no están relacionados, pero se relacionan con el actor C. De modo tal de que tenemos que identificar aquellos vínculos, aquellas relaciones entre diferentes actores o aquellos actores que articulan a otros actores y nos permiten establecer relaciones indirectas. Y por último, observar lo que Gutiérrez menciona como puentes locales. Es decir, cuando hay relaciones débiles entre los actores, a pesar de que esa relación sea una relación distante, es interesante, es necesario identificar aquellos puntos, aquellos elementos que nos permitirían unir actores o sectores que por el momento están desconectados. Son elementos que mantienen algún tipo de vínculo y que por lo tanto son importantes porque operan justamente como puentes de una relación. Acá simplemente yo le muestro algunos ejemplos. Aquí tomé un mapa de actor un mapa de actor elaborado por Gutiérrez, que figura en la página 75, y ustedes van a ver que dentro del sector público tenemos al gobierno local. Está marcado eh, con un triángulo. ¿Mm? Por otro lado, hay relaciones fuertes, porque están marcadas con un color negro intenso, entre el poder local y la asociación de vecinos, entre los adultos en particular dentro de esa asociación de vecinos, con la parroquia, pero por otro lado hay relaciones débiles y hay relaciones marcadas con una estrella que nos indica algún tipo de conflictividad entre el poder local y el centro cultural, entre el centro cultural y la asociación de vecinos, entre la asociación de vecinos y los jóvenes que se vinculan al centro cultural, los jóvenes deportistas. ¿Mm? Y por otro lado, tanto la asociación de vecinos como el centro
cultural establecen como una constelación, un conjunto de relaciones con distintos actores que forman parte de ellos. Así podemos ver que vinculados a la asociación de vecinos está la cooperativa de viviendas, está la escuela de adultos, están los grupos deportivos, los grupos de mujeres, eh, y que por otro lado hay un conjunto de actores más distantes, más potenciales, con los que la asociación de vecinos y el centro cultural tienen vínculos, pero cada uno con ellos y no interconectados, que es lo que se denomina en el gráfico como la nebulosa de asociación de vecinos o la nebulosa del centro cultural. ¿Mm? Otro gráfico que nos permite ver posiciones y un mapeo de actores es el que nos brinda Contreras y Aguad. Y ahí entonces, en su estudio sobre el rol de la Estación Experimental del INTA de Riondo, vamos a ver que el proyecto de desarrollo que ellos impulsan lo tiene a la estación al INTA como el actor central. Y a partir del actor, del actor INTA, que está graficado con un cuadrado, como vinculado al sector público, se establece un conjunto de relaciones con actores económicos, los marcados en amarillo, y actores sociales, los marcados en celeste, de diferentes tipos. Y las relaciones son relaciones diversas. Hay relaciones más fuertes, las que están marcadas con las líneas blancas, y relaciones más débiles, las que están marcadas con la línea gris sombreada. Y al mismo tiempo, este gráfico tiene un interés en particular porque establece líneas concéntricas. Como ustedes pueden ver, en el gráfico hay un degradé de colores que van de un color más rojo a un color eh, salmón, a un rosado un poco más pálido y a un rosado muy tenue. Y a medida y cuanto más cerca digamos, en el círculo más próximo a nuestro actor central, serán las relaciones más cercanas. Y a medida que nos vamos alejando o vamos saliendo hacia círculos concéntricos más alejados, esas relaciones se hacen más tenues. Este uso de círculos concéntricos también es una estrategia útil para identificar proximidad y lejanía. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Lo que quisimos hacer en esta clase es mostrarles una metodología para la elaboración de mapas de actores, entendiendo que los mapas de actores son un instrumento muy útil para la planificación del desarrollo territorial y un complemento, una estrategia metodológica complementaria para la elaboración de los diagnósticos. El mapa de actores nos permite visualizar los actores existentes en el territorio y las relaciones que se establecen entre ellos en cantidad, en densidad, en profundidad. Nos permite ver las relaciones de conflictos existentes entre los actores del territorio y nos permite establecer un mapa de relaciones. Conocer cuál es ese mapa de relaciones, cuál es ese vínculo, es útil tanto para tener una radiografía de cuál es la situación actual en términos de relaciones de actores en el territorio, como también a partir de esa radiografía pensar estrategias de articulación para vincular actores y potenciar las posibilidades del desarrollo, o limitar los conflictos, o generar relaciones donde no las hay, o encontrar posibilidades de articulación, o por el contrario, tener muchísima claridad el conflicto de intereses entre esos actores y saber que allí va a haber una estrategia de obstrucción, una estrategia de competencia, pero al mismo tiempo también pensar si no existen posibilidades para mejorar estas relaciones.
en la medida de lo posible. ¿Mm? De este modo podremos establecer estrategias más fuertes, más significativas para el desarrollo del territorio. A modo de, a modo de actividad personal o a modo de actividad semanal, les recomendamos entonces leer la bibliografía obligatoria del módulo 4, participar en el foro de la clase, que les permitirá afianzar y repasar los contenidos. Recuerden que esta es una actividad que nos lleva a evaluación. Y como consigna del foro, vamos a darles dos alternativas. Una primera alternativa es que ustedes mencionen su propia localidad e identifiquen a los factores y los agentes de desarrollo que son más relevantes para realizar una planificación del desarrollo territorial y señalar qué tipos de relaciones hay entre ellas, si son colaborativas, si son conflictivas, si son inexistentes. Por lo tanto, entonces tendrán que graficar este mapa con las figuras geométricas que mencionamos y con el tipo de relaciones, ¿no? Y si para ello les recomendamos que ustedes piensen en un proyecto en el cual estén vinculados y conozcan que se esté llevando adelante en el territorio. Como alternativa, si creen que no tienen los elementos necesarios para poder hacer ese mapeo en su propio territorio, pueden leer el texto de Contreras y de Aguad y aplicar la identificación de actores y las relaciones entre ellos que realizan los actores en el análisis del caso que presentan. Para hacer este trabajo, les damos una extensión como máxima de una carilla para plasmar el gráfico, no se excedan de eso, hagan un gráfico relativamente sencillo o manejable, y tienen que hacer la explicación de esas relaciones en aproximadamente unas 300 palabras, como para explicar los aspectos más relevantes de ese mapa de actores. La bibliografía que ustedes tienen para leer, como dijimos, es el texto de Contreras y el de Aguad, que se titula Una propuesta metodológica para la construcción de un mapeo de actores sociales del territorio, y tienen el texto de Gutiérrez, Los mapas sociales, métodos y ejemplos prácticos. Por otro lado, les damos dos textos de bibliografía complementaria. Uno es el texto de Garrido, El análisis de redes en el desarrollo local, y otro es un texto publicado por Conectadel, donde refiere a la experiencia de desarrollo local de Rafaela, donde hay un capítulo muy específico dedicado a el análisis institucional y multiactoral de actores justamente que están vinculados a esta experiencia. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy, esperamos que los contenidos hayan sido de su interés y quedamos a disposición para profundizar en estos aspectos. Muchas gracias.